Saludos a todos los amantes de la soldadura y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema realmente emocionante que de seguro les fascinará. La evolución de las máquinas de soldar a lo largo de la historia. Prepárense para un viaje al pasado y al futuro de esta increíble tecnología. Pero antes de sumergirnos en este emocionante viaje a través del tiempo, les recordamos que, si son nuevos en nuestro canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros videos sobre soldadura y tecnología. ¿Y para qué la trajimos? Tenía que hacer algo. Vio la máquina del tiempo, no podía dejarla con esa información. Comenzamos con un rápido vistazo a los inicios de la soldadura. Hace miles de años, nuestros antepasados descubrieron que podían unir metales calentándolos y luego fusionándolos. Fue un proceso lento y laborioso, que implicaba el uso de sopletes alimentados por carbón y llama abierta. Pero, ¿cómo llegamos de eso a las máquinas de soldar modernas que conocemos hoy? La verdadera revolución comenzó en el siglo XIX con la invención de la máquina de soldar por arco eléctrico. Esta innovación permitió una soldadura más rápida y precisa, utilizando corriente eléctrica para crear un arco entre un electrodo y una base metálica. Fue un avance increíble. Si bien hubo varios contribuyentes en el desarrollo de esta técnica, una figura clave en su invención es Sir Humphry Davy en 1800. El químico británico Sir Humphry Davy comenzó a experimentar con la electricidad y descubrió que podía crear un arco eléctrico entre dos electrodos de carbón, utilizando una corriente eléctrica de alta intensidad. Este arco eléctrico generaba temperaturas extremadamente elevadas y una intensa luz brillante. Sin embargo, fue el ruso Nikolai Benardos quien obtuvo la primera patente relacionada con la soldadura por arco eléctrico en 1887. Su patente se refería a un método de soldadura por arco eléctrico, utilizando electrodos de carbono en un ambiente de gas inerte. Benardos y su colega Stanislaw Olszewski utilizaron esta técnica para soldar los rieles del ferrocarril transiberiano en su construcción. Poco después, en 1888, otro ruso, Pavel Yavlochkov, desarrolló un proceso de soldadura por arco eléctrico utilizando dos electrodos de carbón, lo que permitió una mayor estabilidad en el arco y una mejor aplicación industrial. Sin embargo, la soldadura por arco eléctrico realmente comenzó a evolucionar y ganar popularidad cuando el estadounidense Charles L. Coffin fundó la compañía General Electric en 1892. General Electric jugó un papel fundamental en la investigación y el desarrollo de la soldadura por arco eléctrico y en la mejora de sus electrodos y fuentes de energía. A medida que avanzaba el siglo XX, se producen avances significativos en la tecnología de la soldadura por arco eléctrico, incluyendo la introducción de electrodos revestidos que mejoraron la calidad y la versatilidad de la soldadura. Estos desarrollos permitieron la aplicación de la soldadura por arco eléctrico en una amplia gama de industrias, desde la construcción hasta la fabricación de barcos y la industria aeroespacial. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And booster ignition and liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. Aquí es donde la historia se pone realmente emocionante. En las últimas décadas, hemos visto avances impresionantes en la tecnología de soldadura. Las máquinas de soldar por láser y de arco pulsado han llevado la precisión y la velocidad de soldadura a niveles inimaginables. Además, la automatización y la robótica han permitido la soldadura en lugares de difícil acceso y en condiciones extremas. Pero, ¿qué nos depara el futuro de la soldadura? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Las investigaciones están en marcha para desarrollar máquinas de soldadura inteligentes que utilizan la inteligencia artificial para ajustar automáticamente los parámetros de soldadura y garantizar una calidad constante.
Además, la soldadura 3D está ganando terreno, lo que significa que podríamos imprimir piezas metálicas complejas directamente desde un diseño digital. Y ahora, el momento que todos estaban esperando. Aquí en nuestro canal, siempre tenemos una sorpresa reservada para el final. Estamos a punto de presentarles una tecnología de vanguardia que cambiará la forma en que vemos la soldadura. Pero antes de revelarla, no olviden dar me gusta a este video y compartirlo con sus amigos apasionados por la soldadura. La próxima gran innovación en la soldadura es la soldadura con nanorobots. Sí, han escuchado bien. Imaginen nanorobots, capaces de trabajar juntos para unir materiales a una escala microscópica. Esto podría revolucionar industrias enteras y llevar la soldadura a lugares y aplicaciones nunca antes imaginados. En resumen, la evolución de las máquinas de soldar ha sido impresionante y emocionante, desde los humildes comienzos con sopletes de llama abierta, hasta las prometedoras tecnologías futuras con nanorobots. La soldadura es una parte esencial de nuestra vida cotidiana y seguirá siendo fundamental en la fabricación y construcción del futuro. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de la soldadura y las emocionantes perspectivas para el futuro. No duden en dejarnos sus comentarios y preguntas sobre este tema, y estaremos encantados de responderlos en futuros videos. Hasta la próxima, y sigan soldando con pasión.